Bienvenidos otro día más a nuestro canal SombraTube, el mejor sitio para escuchar las historias más aterradoras del mundo. Poneros cómodos y disfrutad de la siguiente historia. Era una tarde lluviosa de invierno cuando Héctor, un joven de 26 años, recibió una carta en su buzón que ponía Valle Sombrío. Nunca había oído hablar del Valle Sombrío hasta ese día. Esa carta la había mandado un notario y decía que tenía que ir urgentemente a ese pueblo, que afirmaba que había heredado una propiedad de un tío lejano que nunca conoció. La carta era formal, pero extrañamente vaga sobre los detalles de la herencia. Solo mencionaba que la propiedad se encontraba en un lugar llamado Valle Sombrío, un pequeño pueblo en las montañas, apartado de cualquier gran ciudad. Héctor, siempre curioso y buscando una excusa para un cambio de aire, decidió que valía la pena investigar. Después de un largo viaje, recorriendo carreteras cada vez más estrechas y sinuosas, Héctor llegó al pueblo al atardecer. Lo primero que notó fue el silencio. No el tipo de silencio que uno encuentra en la naturaleza, sino un silencio inquietante, denso, como si el lugar mismo estuviera conteniendo el aliento. Las casas eran viejas, algunas en ruinas, y pocas tenían luces encendidas, y había un cartel oxidado en la entrada del pueblo que apenas podía leerse: Bienvenido a Valle Sombrío. Al entrar, Héctor notó que los pocos residentes que veía lo observaban desde las sombras, con una mezcla de desconfianza y tristeza en sus rostros. Llegó al edificio del notario, una vieja casa de piedra al borde de una pequeña plaza vacía. El notario, un hombre de rostro seco y mirada cansada, lo recibió con formalidad, entregándole las llaves de la casa heredada y un sobre sellado con el nombre de su tío, Aurelio. «No se quede mucho tiempo», le dijo el notario antes de que Héctor se fuera, casi susurrando. «Valle Sombrío no es un lugar para los forasteros». Héctor, intrigado pero no alarmado, subió a su coche y condujo hacia la propiedad. Se encontraba al borde del pueblo, cerca de la ladera de una montaña. La casa, grande y vieja, parecía haber sido abandonada por años. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y las enredaderas crecían sobre las paredes de piedra. Al entrar, el aire olía a humedad y a cerrado, que se notaba que hacía mucho tiempo que no habían visitado ese sitio. Pero algo más, una sensación de ser observado, lo perturbaba profundamente. La primera noche fue inquietante. Héctor no pudo dormir bien. El silencio del pueblo se rompía ocasionalmente con susurros suaves que parecían venir de todas partes y de ninguna. Se despertó varias veces durante la noche, convencido de que alguien lo observaba desde la ventana o desde los rincones oscuros de la habitación. Al día siguiente, decidió explorar el pueblo. Mientras caminaba por las calles empedradas, notó que el lugar era más extraño de lo que había imaginado. Apenas había gente, y los pocos que veía parecían evitarlo deliberadamente. Nadie lo saludaba, y algunos cerraban sus puertas y ventanas cuando lo veían acercarse. En una pequeña tienda de comestibles, Héctor intentó hablar con la dependienta, una anciana que lo miró fijamente antes de decirle en voz baja: «No debería estar aquí». Cuando Héctor intentó preguntarle por qué, la mujer negó con la cabeza, como si no pudiera o no quisiera hablar más. Esa tarde, Héctor encontró a un hombre llamado Esteban, el dueño de una taberna local. Era uno de los pocos que no lo evitaba, aunque su actitud era reservada. En la taberna, mientras tomaban una cerveza, Héctor le preguntó sobre el pueblo y su historia. Esteban, después de una larga pausa, finalmente comenzó a hablar en voz baja, casi como si temiera ser escuchado. «Valle Sombrío no siempre fue así», dijo Esteban. «Hace más de un siglo este lugar era próspero, pero algo cambió, algo oscuro llegó al pueblo. Dicen que fue por culpa de una mujer, una forastera que apareció una noche de tormenta. Se llamaba Elena. Era hermosa y misteriosa, pero traía consigo una maldición. Según la leyenda, Elena fue acogida por el pueblo,
Pero no mucho después, comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, los animales de las granjas comenzaron a morir sin explicación. Luego, las cosechas fallaron. Pero lo peor fue cuando la gente del pueblo empezó a desaparecer. Elena vivía en una casa al borde del bosque, en la misma montaña donde ahora estaba la propiedad de Héctor. La gente comenzó a sospechar de ella cuando la encontraron hablando sola, como si estuviera en contacto con algo invisible. Los niños que jugaban cerca de su casa decían que escuchaban susurros que venían del viento, como si algo les hablara desde el bosque. Una noche, un grupo de aldeanos decidió confrontarla. Fueron a su casa con antorchas y herramientas, decididos a echarla del pueblo. Pero cuando llegaron, encontraron a Elena en el centro de un círculo de velas negras, sus ojos en blanco, murmurando palabras en un idioma que ninguno de ellos entendía. Esa noche, cayó la tormenta más fuerte que el pueblo jamás había visto. Azotó Valle Sombrío, dejando el pueblo helado y desolado. Al día siguiente, Elena había desaparecido, pero las desapariciones continuaron. Con el tiempo, el pueblo quedó marcado. Nadie hablaba abiertamente de lo que había pasado, pero todos sabían que la maldición aún persistía. Esteban miró a Héctor con una mezcla de lástima y preocupación. «La casa que heredaste», dijo en un susurro, «fue la última casa que se construyó en este pueblo. La construyó tu tío Aurelio, y desde que la terminó, nadie ha sido el mismo. Aurelio era el único que no temía a los susurros. Decía que eran solo viento, pero también desapareció, como todos los demás. Héctor, aunque inquieto por la historia, aún no estaba convencido de que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Decidió regresar a la casa y ver si el sobre que el notario le había dado contenía alguna pista. Al abrir el sobre, encontró una carta de su tío Aurelio. En ella, hablaba de su obsesión por la casa y cómo había descubierto una verdad oculta en el bosque detrás de la propiedad. Según Aurelio, los susurros que el pueblo escuchaba no eran meras supersticiones, sino voces de algo antiguo que residía en el bosque. «Los susurros me han hablado, Héctor», decía la carta. «Me han mostrado cosas que los humanos no deberían ver. Pero ahora es tarde. He sido marcado. Si lees esto, significa que yo también he caído bajo su influencia». Intrigado y aterrorizado, Héctor decidió seguir las indicaciones que su tío había dejado en la carta. Esa misma noche, con una linterna y un cuchillo en la mano, se adentró en el bosque, detrás de la casa. A medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros, más fuertes. No eran voces humanas. Parecían provenir de algo que estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo, retumbando entre los árboles. Caminó durante horas, siguiendo el rastro descrito en la carta, hasta llegar a un claro en el corazón del bosque. Allí, encontró una piedra enorme, cubierta de musgo y runas similares a las que había visto en algunas viejas casas del pueblo. Frente a la piedra, había un pozo profundo y antiguo, del cual emanaba un viento helado que traía consigo los susurros. De repente, las luces de su linterna se apagaron, y el aire se volvió insoportablemente pesado. Héctor sintió una presencia detrás de él. Al voltear, vio una figura alta, delgada, de ojos completamente negros, observándolo desde la penumbra del bosque. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma humana. Héctor retrocedió lentamente, pero en ese momento comprendió la verdad. Los susurros no eran solo sonidos, eran entidades antiguas, atrapadas en este lugar por algún tipo de maldición o ritual realizado siglos atrás. Y ahora, lo habían elegido a él. Héctor corrió de vuelta al pueblo, perseguido por los susurros y la figura oscura que parecía deslizarse entre los árboles. Cuando llegó a la casa, encontró al notario esperándolo en la puerta, con la cara pálida y con mucho miedo. «Te lo advertí», dijo el notario, «pero ya es tarde. Una vez que los susurros te encuentran, no hay escapatoria». Desesperado,
Héctor intentó salir del pueblo, pero las carreteras parecían llevarlo de vuelta a Valle Sombrío, una y otra vez. No importaba el camino que tomaba, ya que siempre regresaba al mismo lugar. Los pocos habitantes que quedaban lo observaban con tristeza desde sus ventanas, sabiendo que había sido atrapado, como todos los demás antes que él. Espero que os haya gustado la historia de terror y que no podáis sacárosla de la cabeza. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguna historia.